Respirar es un proceso vital. Sin embargo, con poca frecuencia nos preguntamos qué tal es la calidad del aire que entra a nuestro cuerpo. Y es que el tema debería inquietarnos, pues la contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud pública en las Américas, según la Organización Mundial de la Salud. Comencemos por entender el asunto. La contaminación atmosférica es la presencia de sustancias en el aire que implican molestias, riesgo o daños graves para las personas o el ambiente. El monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, el amoníaco y las partículas en suspensión o material particulado son algunos de los compuestos que afectan la calidad del aire. Estas sustancias, también conocidas como contaminantes primarios, en la mayoría de los casos provienen de la actividad humana. El transporte, la combustión para la generación de energía, los procesos industriales, las quemas indiscriminadas y la calefacción doméstica, entre otros, son responsables de la contaminación del aire en nuestros entornos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que las condiciones atmosféricas y geográficas de cada ciudad son factores que determinan la calidad del aire. Las consecuencias de esto, según la Organización Mundial de la Salud, es que 7 millones de muertes en el mundo ocurren cada año debido a la contaminación atmosférica. Para evitar que esto suceda, el monitoreo es fundamental. Lo preocupante es que de 33 países de América Latina y el Caribe, solo 17 cuentan con redes de monitoreo sobre calidad del aire. Y en la región, las 15 ciudades con mayor polución se encuentran en Chile y México. Pero el tema no acaba aquí. Si bien la contaminación del aire tiene impactos locales, existe otro problema asociado a estas mismas actividades y con un impacto global: el cambio climático. Aunque no son lo mismo, sí están conectados, pues algunas fuentes, gases y contaminantes agravan estos dos fenómenos que amenazan nuestra salud y la vida en la Tierra. Con este panorama, ¿cómo está la calidad del aire en América Latina? ¿Qué está haciendo la región para contrarrestar este problema? ¿Y qué medidas se deberían tomar para que Latinoamérica mejore la gestión de la calidad del aire y, por lo tanto, lo que respiramos? Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Entrevistas e historias de América Latina para entender conexiones entre ambiente, economía y clima, analizar el panorama mundial y compartir soluciones innovadoras que nos muestren la ruta a otras posibilidades. Brújula Sonora Podcast, una iniciativa de Transforma con la postproducción de Acorde Podcast. Hola, bienvenidos una vez más a un episodio de Brújula Sonora Podcast. Estamos ya en el episodio número 12, muy cerca de acabar esta temporada. Y como siempre los estamos acompañando Mariana Rojas y Natalia Borrero. Hola Natalia, ¿cómo andas? Hola Mariana, muy bien. Muy contenta de llegar a este episodio, como tú dices, 12, porque pues bueno, ya nos estamos acercando al final de esta temporada y es increíble cómo ha pasado el tiempo, cuántos temas hemos debatido, súper interesantes en general para todos los habitantes de este planeta. De acuerdo, ya estamos terminando y se nos van a quedar muchos temas que seguramente entraremos a conversar en otro momento, pero hoy, como ustedes pudieron oír en la introducción, vamos a tocar un tema que nos toca a todos los ciudadanos. Entonces, sin más preámbulo, pues démosle inicio a nuestra entrevista y les vamos a contar también la historia que esta vez ocurre en México. Hola, ¿qué tal? Soy Abraham Ortínez, soy de la Ciudad de México. Soy investigador actualmente en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es un instituto que se encarga de apoyar a las políticas públicas de México y toda la región en general. Soy un apasionado del tema de la calidad del aire y el cambio climático, su relación y qué podemos hacer por el beneficio del planeta, pues conociendo las causas, los problemas y pues las acciones.
Abraham, muchas gracias por aceptar la invitación a compartir un poco la experiencia que tú tienes y el conocimiento sobre calidad del aire en este episodio de Brújula Sonora Podcast. Bienvenido. Hola, gracias. Gracias por la invitación a todos. Claro que sí, Abraham. Bueno, para entrar entonces un poco a ver cuál es el estado de las ciudades, de nuestras ciudades y de nuestros países en términos de calidad del aire, ¿cuál es el panorama entonces de la región latinoamericana? México, igual que muchos países de Latinoamérica, principalmente Colombia, Perú, Chile, que hemos trabajado en una organización de países que conjuntaron, que es la Coalición de Clima y Aire Limpio. Justamente con esta perspectiva, que es la que me estás preguntando, hicimos varios trabajos en la región, principalmente, y vemos que la gran mayoría de los problemas, en el caso de Latinoamérica, hay una relación común en todos los casos. Primero, la mala calidad del aire, el tema de políticas públicas y un tema relacionado con pobreza, ¿sí? Son los tres ejes que tienen convergencia en nuestros países. Muchas veces hablamos de pobrezas, claro, económicas, pero también hablamos de pobrezas energéticas. Y las pobrezas energéticas se ven principalmente relacionadas con malas emisiones. Y ustedes seguramente, bueno, en el caso de Colombia, por ejemplo, el caso de Perú, que me ha tocado trabajar mucho, Chile, vemos nuestros transportes públicos, vemos tecnologías muy obsoletas. Y si vemos esto desde la óptica de la eficiencia energética, hay un problema relacionado con justamente una mala tecnología con una gran cantidad de emisiones. Se traduce en una mala calidad del aire. ¿Por qué? Porque no hemos transitado a buenas tecnologías. Y por ahí nos podemos ir con tecnologías también relacionadas, por ejemplo, con el consumo o el uso de la biomasa, algo que también Latinoamérica tiene de manera frecuente. ¿Sí? El uso de la leña, tenemos un consumo histórico en la región, porque así lo hemos hecho a partir de nuestras comunidades, por ejemplo, indígenas principalmente, y que ha pasado a través de generaciones el uso de la leña como un uso y costumbre en la región, siempre y de manera continua para el tema de cocción de alimentos. Entonces son dos cosas muy importantes que tenemos en la región. Y aquí cada uno de los países después tiene otro tipo de situaciones. Ya depende un poco de otras variantes, ¿no? Ok, Abraham, quisiéramos que tú nos pudieras contar un poco más cuáles son las evidencias que hay frente a la salud, cuáles son los problemas que realmente la contaminación y la calidad del aire, digamos una mala calidad del aire, puede implicar para los seres humanos. Bueno, pues sabemos el documento justamente que la Organización Mundial de la Salud hace unos años publicó respecto al número de muertes que tenemos por el tema de contaminación del aire. Y esto es algo importantísimo que tenemos que tomar en consideración. Sabemos que toda la contaminación del aire, porque estamos acostumbrados y a veces lo normalizamos a que tenemos ciudades contaminadas y creemos que esta es la manera en que debemos de vivir, lo cual es un grave, grave error, normalizar esto. Una vez que uno empieza a medir, que ese es el tema, porque muchos de los países en la región no miden la calidad del aire y ese es un grave problema que tenemos actualmente. De hecho, en el foro de ministros que hicimos aquí en México, otro de los problemas que teníamos era no saber qué había en nuestras ciudades, no saber qué estamos respirando. Y hoy en día el saber a qué tipo de exposición estamos realmente como, en este caso, como personas, como humanos expuestos literal a la contaminación, pero también los ecosistemas o nuestros alrededores a qué también se están exponiendo. Y uno de los temas que se ha venido trabajando relacionado al tema de contaminantes climáticos es que no toda la región lo ve. En el caso solamente dos países de la región, es México y Chile, trabajamos mucho con el tema de contaminación de ozono, que es un contaminante climático de vida corta, y el resto de los países, por ejemplo, trabajan mucho el tema de material particulado. Y dentro del material particulado, nosotros sabemos que tenemos el carbono negro, que es un gran forzante climático de vida corta, y que además tiene graves problemas, igual que el material particulado y el ozono, tienen problemas directos a la salud. Entre tantas cosas, pues obviamente problemas cardíacos, por ejemplo, problemas respiratorios, crecimiento, en fin, una serie de problemas que pueden tener estos contaminantes y, por supuesto, el efecto que tiene en el clima. Abraham, ahí me das pie para que le contemos a los oyentes cuáles son estos tipos de contaminantes, ¿no? Tú ya hablaste de material particulado, mencionaste también los de vida corta, pero entonces contémosle a nuestra audiencia cuáles son y dónde se encuentran y de dónde provienen, cuáles son esas principales fuentes emisoras de estos contaminantes.
Tú me preguntas ahorita de las fuentes y lo primero que tenemos que considerar y que la región tiene que fortalecer es el tema de los inventarios. Si no sabemos qué fuentes tenemos en nuestros países, pues no sabemos en realidad a qué nos estamos enfrentando. Algo que ha venido y la verdad que ha levantado el tema de los inventarios justamente es el asunto de cambio climático. Muchos países en realidad no tenían inventarios propiamente, algunos ejercicios pues muy sencillos, digamos, en algunos sectores, pero justamente cambio climático resaltó la oportunidad de poder contabilizar fuentes. Y de ahí es un tema interesantísimo porque justamente nos lleva a que estas fuentes generan los principales contaminantes y también generan los gases de efecto invernadero. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿cuáles son las fuentes principales que tenemos y qué tipo de contaminantes se generan? En el caso del estudio que tenemos y que realizamos con la Coalición de Clima y Aire Limpio en Latinoamérica, depende para cada uno de los contaminantes o gases de efecto invernadero. Me voy a centrar en los contaminantes climáticos de vida corta. Primero, voy por el tema del material particulado. Usualmente el material particulado, ¿no? Lo vamos a tener como una emisión primaria, usualmente porque también vamos a tener formación secundaria de material particulado, pero usualmente lo tenemos en fuentes como, ya lo mencioné, en el caso de Latinoamérica, me voy a centrar en eso, está en el transporte, ¿sí? Por ejemplo, este transporte pesado que tenemos justamente barcos, transporte, buses, trenes también, si tenemos trenes en la región, tenemos el uso del diésel y este diésel produce grandes cantidades de material particulado y grandes cantidades de carbono negro. Cuando nuestras tecnologías son muy malas, pues todavía y no hay capacidad de retener o no hay capacidad de filtrar o buenas tecnologías, esto todavía se incrementa. En el caso del metano, por ejemplo, bueno, tenemos diferentes fuentes, pero muchas de ellas están asociadas a varios sectores. Hablaré de los de industria principalmente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la industria petrolera, aquellos países que tienen grandes producciones de petróleo, generación de petróleo, usualmente también tienen grandes emisiones de metano, ¿sí? Porque ahí hay muchas fugas, en fin, hay mucho de generación de pozos y cosas así, tenemos generación de metano. Pero también tenemos la parte biogénica del metano, ¿no? La agricultura y otro tipo de fuentes. En realidad estas, pues, digamos que son parte de nuestra vida cotidiana y las otras sí son parte de una actividad antropogénica, ¿no? La parte de la industria. Tenemos los HFCs, por ejemplo, la parte de hidrofluorocarbones que tenemos como contaminantes climáticos en los refrigeradores o sistemas de refrigeración, que también cuando no controlamos bien los residuos, los mandamos a la atmósfera y son de gran potencial de calentamiento global. Y el caso del contaminante climático, que es el ozono, como te mencionaba, que ese sí es un contaminante secundario, a diferencia de los otros dos, que requiere de otro tipo de análisis y diagnóstico para poder ver cómo se formaron. Ahora quisiera que nos ayudaras a profundizar un poquito más sobre el carbono negro, que si bien es un contaminante de vida corta y no está considerado, digamos, dentro de los gases de efecto invernadero, sí es importante frente a los impactos que tiene en el calentamiento global, porque vemos que muchos de los países de América Latina que han actualizado sus contribuciones nacionales han incluido la gestión de este contaminante como parte de su compromiso frente al Acuerdo de París. Entonces quisiera que nos ayudaras a entender mejor esta problemática y cuáles son como esas formas que tú ves que los países pueden enfrentar para reducir el carbono negro y por lo tanto digamos que esto apoye un poco en el cumplimiento de sus metas climáticas. Les mencionaba al inicio de los diagnósticos que yo mencionaba, el tema de la pobreza energética de los países de Latinoamérica lleva o conlleva a esto que es la generación del carbono negro. Entonces, cuando se tienen tecnologías muy, muy viejas, el tema de las ladrilleras, por ejemplo, ¿no? Tenemos tecnologías muy viejas en muchos de los países. Colombia es un líder, por ejemplo, en la región, al igual que yo creo que un poco también Perú, sí, Perú también está considerado como uno de los países que ha avanzado. Es porque, de verdad, nosotros hablamos, en el caso de México, de tecnologías, fíjate, hornos tipo romano, o sea, tecnología romana que hoy venimos ocupando y que finalmente es una tecnología muy obsoleta y muy vieja, y que eso en términos energéticos y en términos de emisión genera mucho carbono negro. Lo mencionaba en el tema de la quema de la biomasa. Podemos tener el fogón de Tres Piedras en Latinoamérica que se conoce, es porque es la manera de calentar sin mayor eficiencia o tecnología que meter simplemente la leña. Y este tipo de tecnologías, insisto, relacionadas con la pobreza energética, genera al carbono negro. Y entonces lo que nosotros consideramos en el caso de México del NDC,
Primero, históricamente, quiero mencionar, porque todo el mundo luego nos hace estos comentarios de México, cómo se aventuró a meter a este contaminante climático de vida corta. De verdad que lo hicimos gracias a que empezamos a conocer bien las fuentes de emisión. Nos metimos mucho al material particulado en calidad del aire y llegamos a comprender que parte de la fracción que viene en el material particulado puede venir del carbono negro. No en todo, hay que aclarar, depende del tipo de fuente y combustible, pero la gran mayoría venía en el carbono negro en este material particulado. Y una vez que lo entendimos, lo pusimos claro, dijimos, bueno, pues vamos a hacer un doble compromiso con el tema climático y con el tema de calidad del aire. Vamos a hacer una acción que nos permita mejorar la calidad del aire, mejorar la salud en un compromiso climático. Si nos hubiéramos ido simplemente por el tema solamente de gases de efecto invernadero en algunos de estos sectores, nosotros consideramos que nos hubiéramos quedado cortos en las acciones de mitigación. Y hoy en día dijimos, vamos por todo, y eso es lo que tenemos en esta estrategia de carbono negro. De acuerdo, yo creo que tenemos los países en general en América Latina un reto muy importante frente a cómo darle un cumplimiento a las metas que se han propuesto en el marco del Acuerdo de París y por lo tanto las ciudades también en términos de calidad del aire. Tú mencionabas dos instrumentos relevantes para la gestión de la contaminación del aire y una es poder medir, es decir, lo que no se puede medir es muy difícil de gestionar, y segundo, la generación de inventarios que también dan información para la toma de decisiones. ¿Qué otras medidas, instrumentos consideras tú que son fundamentales para poder tener una adecuada gestión de la calidad del aire en las ciudades de América Latina? Los dos instrumentos básicos que acabas de mencionar son importantísimos y deben de venir acompañados de políticas públicas que puedas darle también, igual que acabas de mencionar, el monitoreo de los contaminantes, hay que monitorear las políticas públicas. En el caso de estar generando ya políticas sobre acciones de mitigación o acciones de programas de beneficio de calidad del aire y cambio climático, no pueden quedarse ahí. Hay que darle un seguimiento y todo finalmente, lo hemos visto, bueno, un poco la experiencia, es que finalmente esto es totalmente cíclico, ¿no? O sea, te lleva a que la política tiene que bajar al inventario y al monitoreo y todo tiene que estar de manera conjunta. No puede ser que tú digas que tienes una política exitosa si no tienes un monitoreo que te confirme que estás bajando las emisiones o que un inventario no sea exitoso si no tienes manera tampoco o de monitorearlo o de evaluarlo en la política pública. Digamos que es el triángulo que nosotros estamos poniendo como en la mesa que debe de ser para que estas acciones en cualquier país de la región tenga la capacidad de poder estar verificando. De lo contrario, nos vamos a quedar solo viendo un lado de la moneda y no estamos viendo todo el problema integral. Abraham, vamos a dar paso en este momento a la historia. De la mano de Natalia Gómez vamos a conocer la historia de Respira, una iniciativa mexicana que seguramente tú conoces. Los sábados y domingos, el contador público Marco Bojorquez tiene una rutina muy particular. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana, 8 ya estoy levantado. Me pongo mi ropa para correr, que es un short muy cómodo, mis tenis, mi playera, mis lentes, mi gorra y listo, ¿no? En ese ínter en el que me estoy cambiando, estoy haciendo un poco de calentamiento. Hasta aquí la rutina de Marco es muy parecida a la de muchos corredores aficionados como él. Sin embargo, el último paso antes de salir puede ser muy diferente al de otros deportistas. Termino de hacer calentamientos muy sencillos en casa, me termino de preparar aproximadamente 20 minutos y ya en ese momento, cuando ya tengo mi ropa, es cuando reviso mi aplicación, ¿no? Y Marco se refiere a Respira, una aplicación que le permite ver en tiempo real la calidad del aire de su ciudad, Mexicali. Pero ¿por qué le interesaría a Marco mirar la calidad del aire en Mexicali antes de salir a correr? Pongámonos en contexto. La ciudad de Mexicali se encuentra en México, en la parte noroeste del país. Mexicali es una ciudad fronteriza. Colinda con los Estados Unidos. Con el estado de California, en particular con una ciudad que se llama Calexico. Somos una ciudad con 1.200.000 habitantes aproximadamente. Es una ciudad muy bonita, a mí me gusta mucho. Es un lugar agradable para vivir. Es una ciudad industrial y eso significa que hay mucho trabajo. Y esto último también tiene muchas implicaciones para el aire de la ciudad. Mexicali 2014.
Desde hace 16 años, el Instituto Nacional de Ecología advirtió sobre la grave contaminación del aire en Mexicali, pero ninguna autoridad se hizo responsable. Hoy esta capital es la ciudad con el peor aire en el país y la tercera a nivel mundial. El tema de la contaminación del aire en la ciudad de Mexicali no es un tema nuevo, es un tema que se ha venido comentando ya desde hace años atrás, ¿no? Estamos hablando desde el 98, cuando el Instituto Nacional de Ecología prendió los primeros focos, ¿no?, amarillos. Pero no solo ha sido la industria la responsable de que Mexicali esté en estos rankings desde hace más de una década. Alberto Mejía, fundador y director de Respira, nos cuenta. Podemos justificar un poco que quizás no somos la más contaminada. Sin embargo, el estudio que al menos nosotros hemos hecho en los últimos 2 años nos indica que sí tenemos un grave problema. El tema del clima, la parte geográfica, la cercanía con zona agrícola, el alto volumen de industria, pero también tenemos problemáticas relacionadas, por ejemplo, con los automóviles. Al ser una ciudad fronteriza, tenemos miles de vehículos prendidos, ¿no?, haciendo fila para entrar a Estados Unidos, generando emisiones ahí durante hasta 5 o 6 horas. Somos una ciudad que tiene un alto déficit de pavimentación, cerca del 25-30% de la ciudad no está pavimentada, y vemos que en estos caminos no pavimentados hay todo tipo de tránsito, ¿no? Tránsito pesado, vías rápidas. El gran asunto con la mala calidad del aire es que esto afecta directamente la salud y la vida de las personas. En 2018, en el estado de Baja California, donde se encuentra Mexicali, fallecieron 715 personas de manera prematura por causas atribuibles a la mala calidad del aire. Estos datos preocupantes y un problema de alergias que empezó a afectar a Alberto entre 2016 y 2017 lo pusieron a pensar largo y tendido. En alguna conversación, en lo que llamamos acá en México una carnita asada, que es un convivio, ¿no?, entre amigos, platicaba yo mi problema y estaba esta discusión entre que si era la edad o que si realmente había otras situaciones. Empezamos a coincidir que había muchas personas de esta reunión, desde niños, adultos hasta adultos mayores, que también tenían este problema de alergias que les comento, ¿no? Fue en esa reunión donde nos hicimos la primera pregunta: ¿cómo pudiéramos nosotros trabajar por evitar que más personas tengan específicamente el problema de alergias, ¿no? De ahí nos fuimos a investigar, y aparte de la parte mediática, encontramos que uno de los principales problemas que tienen las ciudades, específicamente en Latinoamérica, es que no existe información sobre los niveles de contaminación atmosférica en las ciudades. Y es que todavía hay muy poco monitoreo de la calidad del aire en América Latina y el Caribe. Según el Informe Mundial sobre la Calidad del Aire de 2020, solo 170 ciudades de la región tienen acceso público en tiempo real a datos sobre el tema. Las estaciones de vigilancia suelen estar en las capitales o en las ciudades principales, y el 70% de las ciudades con datos de seguimiento tienen menos de 3 sensores para hacer las mediciones. Y esto es ocasionado a que hasta la fecha es una actividad que está dominada, por así decirlo, por las autoridades, tanto por la parte normativa como por el costo de los instrumentos necesarios para realizar estas mediciones. Una estación normativa que incluye varios contaminantes denominados contaminantes criterios, que son aquellos que inciden más, de manera más fuerte en la parte de salud, por ejemplo, cuesta alrededor de $250,000 adquirirla, más $25,000 anuales operarla. Según Alberto, para obtener datos confiables de una ciudad como Mexicali se necesitarían por lo menos 7 de las estaciones que menciona, así que saquen cuentas. Todos estos datos, la curiosidad y la preocupación genuina por este problema ambiental y de salud pública fueron suficientes para que Alberto, como emprendedor y desarrollador de software, se pusiera manos a la obra. Encontramos que al tener nosotros un perfil tecnológico, había una oportunidad de desarrollar algo que se está convirtiendo en una tendencia internacional, que es generar ese dato que antes era costoso
y que era controlado por la parte normativa o gobierno, generarlo a través de una tecnología que se denomina sensores de bajo costo, en el cual, pues gracias al avance tecnológico, ahora podemos diseñar dispositivos pequeños de muy bajo costo, como lo dice su nombre, que rondan entre los 100 y $250 para ciertos contaminantes, y conocíamos el contaminante que había que medir y afortunadamente había un sensor o un componente electrónico de muy bajo costo, probado, evaluado por algunas instancias americanas que nosotros podíamos, digamos que poner en marcha, ¿no? Entonces así surgió el proyecto. Y así fue. En 2018 nació la Red Colaborativa de Monitoreo Ambiental RedSpira, una iniciativa de responsabilidad social de la empresa Certuit. RedSpira no solo diseña y produce sensores de bajo costo que monitorean material particulado 2.5, también pone la información a disposición de las personas. Marco, por ejemplo, nos comparte cómo ha sido su experiencia con la aplicación de RedSpira a la hora de correr. Mi percepción era una y la realidad era otra, ¿no? Y hoy día con esa aplicación, pues yo honestamente lo que hago es primero la reviso y decido si salgo a correr o no salgo a correr, ya independientemente de que yo vea que mi percepción lo tolera, pero veo la aplicación y, caray, está en anaranjado, yo no salgo. Entonces sí, hoy día me he detenido un poco para practicar mi hobby, ya no por mi percepción, sino hoy día por una aplicación que me indica, ¿no?, realmente cómo está la calidad del aire en ese momento en donde yo estoy ubicado. Pero más allá de proveer datos, la iniciativa ha tomado fuerza y otros enfoques que Alberto ni siquiera se imaginó cuando comenzó. RedSpira se ha convertido en un movimiento pues más ciudadano, en el cual estos sensores son hospedados por personas comunes y corrientes de aquí de la ciudad, y al tener esta gran red de datos y de tecnología, pues hemos podido implementar programas de educación e impulsar, digamos, que el gobierno se sienta un poco más observado, y hemos logrado tener como esa presencia de sentarnos en las mesas con las distintas autoridades y poder cuestionarles a través de haberles demostrado que lo que ellos no habían logrado hacer en el paso del tiempo, lo hizo una organización civil en el lapso de 2 años. En materia educativa, RedSpira tiene varias acciones. En 2019 contactaron y replicaron el programa educativo de banderas de calidad del aire de la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos. Para esto desarrollaron un kit de banderas con los colores del índice de calidad del aire, es decir, la nomenclatura de color con la que se identifican los niveles de contaminación. Y todo esto como un modelo y una herramienta pedagógica para que niños, niñas y maestros de 85 escuelas entendieran mejor lo que estaba pasando en su entorno y tomaran acciones para proteger su salud. Julisa Mesa, maestra de la Escuela Pública Teniente General Mariano Matamoros, nos cuenta. La verdad es que mi experiencia ha sido bien motivadora. Me encanta el sentir que los niños están tomando un montón de conciencia, que a pesar de que son niños de 10, 11 años, están queriendo hacer algo. De hecho, muchos de ellos me dicen, maestra, cuando mi papá esté fumando, le voy a decir que no fume, porque ese humo es dañino. Ellos sienten que puede ser algo que puede contaminar, y está perfecto. RedSpira también creó un juego de lotería mexicana en el que se sintetizaron 52 conceptos en un trabajo que les tomó meses. Lograron gestionar recursos e imprimir 3,000 loterías para entrega a la comunidad sin ningún costo a través del Comité Cívico Ambiental de Mexicali. Además del impacto pedagógico, RedSpira ha logrado tejer lazos de confianza con las autoridades y organizaciones civiles, lo que también ha representado el crecimiento e incidencia de la red. Nos hemos convertido en una especie de psicólogos de la ciudad, en el cual las personas nos están presentando las denuncias, las problemáticas que los afectan, y eso nos ha llevado a una segunda etapa del proyecto en la cual no solo nos vamos a basar en la parte tecnológica, sino que a través de la parte tecnológica estamos recopilando las denuncias en cuestión de emisiones a la atmósfera que deben ser atendidas por los distintos niveles de gobierno y que hasta la fecha
pues no está claro cuál es el nivel de atención que se le da. Un horizonte que busca fortalecer la veeduría, con miras a que esto tenga resultados de mayor alcance e impacto para la ciudad y sus habitantes. Cuando haces un proyecto en beneficio de la sociedad, los objetivos que tú te pongas se van a estirar por las necesidades de los ciudadanos. O hemos ganado una responsabilidad muy fuerte, muy pesada, que es representar a nuestra ciudad ante estas mesas de trabajo, ante autoridades y otros grupos, tratando de defender que las decisiones que se tomen en términos de política pública realmente sean buscando el beneficio y la eliminación final del problema. Redspira inició con 9 sensores producidos por ellos, 9 monitores de bajo costo de otra marca y 2 estaciones de gobierno. A la fecha de grabación de este episodio, Redspira reportaba una red de 117 sensores instalados en toda la ciudad. También tiene datos de 3 estaciones del estado, así como de 153 sensores de otras redes ciudadanas. Más de 185 voluntarios hacen parte de esta iniciativa que no solo monitorea la calidad del aire de Mexicali, sino que se esfuerza por hacer pedagogía y generar un impacto en su comunidad. Abraham, ya estamos de regreso después de escuchar esta iniciativa que nos muestra la vinculación de la ciudadanía a la toma de datos, a hacer ese monitoreo del que hablábamos antes, poco lo que en muchos lugares conocemos como ciencia ciudadana y pues que es fundamental a la hora de tomar decisiones. En este sentido, te quisiéramos preguntar, justamente a raíz del COVID-19, se habló muchísimo de que la calidad del aire había mejorado, de que el medio ambiente era uno de los beneficiados de lo que estaba pasando con la pandemia. ¿Qué tan real es esto y cómo podemos interpretar realmente los datos que vimos, los datos que escuchamos y si esto de alguna manera pudiese replicarse o mantenerse si se tomaran también otro tipo de decisiones mucho más de política y de planeación en las ciudades? El COVID le dio primero un respiro al planeta, aunque es muy corto, la verdad, después de todo el daño que hemos venido haciendo por muchos años, es un pequeño respiro, ¿no? Decíamos que era un respiro de ballena, ¿no? Así salió, tomó aire, pues ya estamos nuevamente regresando en algunas regiones a ciertas normalidades y nosotros ya estamos observando nuevamente el tema de las emisiones en las ciudades. Definitivamente también creo que ha cambiado conciencias, que eso creemos que también es bueno. Y desde la óptica de las emisiones, nosotros pensamos y vimos que era el experimento no planeado que todos los países y todas las ciudades hubieran querido hacer y que jamás hubiera sido posible si no hubiera sido por el COVID. ¿Y a qué me refiero con esto? Que imagínense ustedes o no todos los que están escuchándonos en la región, que un día salgamos y que digamos, quiero que Bogotá se pare por completo, que Lima se pare por completo, que Santiago se pare por completo, ¿no? Esto solamente en algún sueño, ¿no? Pero hoy con el COVID se pudo observar y se pudo medir, que es lo que estábamos platicando hace rato. Entonces, tuvimos esta capacidad de poder ver realmente qué es lo que estaba afectando a nuestras ciudades y a nivel global, porque trabajamos con satélites, pudimos ver qué pasaba en otras regiones con el asunto tanto de la contaminación como con el tema de cambio climático. La verdad es que sí hay una gran oportunidad, hay un gran cambio. Insisto, tenemos que replantear otra manera de vivir, otra manera de pensar en nuestra actividad antropogénica, porque definitivamente le seguimos haciendo daño al planeta y, ojo, nos seguimos haciendo daño a nosotros mismos de manera continua. De acuerdo, Abraham. Yo creo que la pandemia nos trae también algunas oportunidades para mejorar y gestionar de mejor manera algunas de las problemáticas ambientales, ¿no? Y quería preguntarte por una relación que, si bien el tema de salud y contaminación es muy clara y se han atribuido por diferentes fuentes y en todos los años millones de muertes y de enfermedades asociadas a los contaminantes, algo de lo que no se habla mucho es cuáles son los impactos de la contaminación, por ejemplo, sobre ecosistemas, sobre la agricultura y el rendimiento, digamos, de algunos de los cultivos. Quisiera que nos ayudaras a ahondar un poquito más en este sentido
y entender mejor cuál es esa problemática asociada a estos dos, digamos, como componentes que te menciono. El problema, bueno, pues es de varias ópticas, es sistémico, totalmente sistémico. Pero la contaminación, en el caso de los ecosistemas, lo hablamos, por ejemplo, en zonas en México, por ejemplo, que tenemos una condición, igual que en algunas ciudades en Estados Unidos, por ejemplo, en el sur, donde se genera más ozono, por ejemplo, tiene un impacto en los ecosistemas alrededor de las ciudades. Y esto habla de que puedas tener un impacto directo en los bosques, que son bosques que capturan agua, y entonces puedas tener ya pérdida, por ejemplo, por captura de agua. Otro tema es que tú lleves estas grandes concentraciones de ozono, por ejemplo, a zonas agrícolas, y entonces empiece a bajar el rendimiento de estos cultivos. Y aquí te vas a meter en otro problema, que es el tema de seguridad alimentaria. Entonces te fijas cómo la contaminación de manera sistémica ya empieza a conectarse con otro tipo de situaciones. Por otro lado, el carbono negro, por ejemplo, ¿no? También llegar a estas partículas de carbono negro que empiecen a caer en las plantas, por ejemplo, o en las zonas de cultivo, pues finalmente tiene un efecto porque empieza a caer en la planta y esta planta se puede sobrecalentar, puede bajar la captura y entonces puede bajar la eficiencia, seguimos afectando a los ecosistemas. Y como lo mencionas ahí, finalmente, pues esto asocia a la economía. Si empieza a bajar la productividad alimentaria en este caso, pues vas a tener una conectividad con el tema económico de, bueno, pues ahora van a tener que salir más caros los alimentos porque tienes una baja productividad y entonces tu cadena de valor se empieza a incrementar en todo el tema económico. Creo que esta relación que tú estás haciendo, Abraham, es súper importante, ¿no? Porque esta relación sistémica entre salud, porque también todo el gasto que tienen que hacer los países para, pues, remediar todos los problemas de salud que se presentan por contaminación del aire, pero ahora esto tan interesante que tú hablas también de la producción de alimentos, cómo podría verse afectada. Es como estos puntos que muchas veces no logramos ver y que nos quedamos simplemente como en lo obvio, ay, bueno, hay contaminación, hay mala calidad del aire y al mismo tiempo cambio climático, pero no se hacen estos nexos entre los diferentes temas y en las diferentes aristas de la vida. Y eso es pues uno de los objetivos que tenemos aquí en Brújula Sonora, poder ver estas conexiones tan interesantes. Hay dos cosas ahí que te quería justamente complementar, que están un poquito fuera del contexto climático y un poquito de calidad de aire no significa que no. Hay dos efectos que hemos estudiado ya los que hemos trabajado contaminación atmosférica y que es el tema de los tóxicos y que es el tema de la lluvia ácida. Principalmente, y relacionado con los ecosistemas, sabemos, por ejemplo, en zonas, los que vivimos en zonas urbanas, que esta gran cantidad de óxidos de nitrógeno y esta también gran cantidad de CO2 nos va a generar lluvia ácida y una vez que, digamos, estos contaminantes se incorporan dentro del sistema atmosférico, van a caer en zonas, como ya mencionamos, campos agrícolas, pueden caer en cuerpos de agua y entonces vamos a incrementar la acidez y esto tiene un efecto en los ecosistemas. Otro punto que es importantísimo, que no viene de estos contaminantes que hemos hablado, son los tóxicos. Dentro de todos estos procesos de combustión que hablamos, por ejemplo, si nosotros quemamos basura o residuos, en este caso, cuando hablamos de quema de residuos se generan muchos tóxicos y estos tóxicos se van a la atmósfera. Hay muchos que son persistentes en la atmósfera y son de verdad cancerígenos. Cuando se van y se incorporan dentro del sistema y vuelven a caer en cuerpos de agua o vuelven a caer en campos agrícolas, entran a cadena trófica. ¿Esto qué significa? Que nuestros alimentos, si nosotros comemos gallinitas, comemos un pollito, un sancochito, y en ese sancocho ya la gallinita le entró con tóxicos, vamos a nosotros a estar alimentándonos de este tipo de sustancias. Insisto, otra vez el sistema está completamente relacionado y las fuentes nuevamente nos lleva a que siguen siendo las mismas. Abraham, ha sido un gusto tenerte aquí en Brújula Sonora Podcast. Cada vez van surgiendo muchas más preguntas, pero el tiempo se nos agota, así que solo nos queda darte las gracias por tu tiempo, por tu disposición y por compartir con nosotras y con todos los oyentes tu conocimiento. Muchas gracias a ustedes, la verdad, encantado de participar en el podcast y pues ojalá que sea un mensaje para toda la región, que tenemos un gran reto por delante y tenemos mucho que hacer y hay muchas lecciones aprendidas con el que ojalá y se conviertan en acciones para la reducción y el beneficio de todos, tanto el planeta como de los que habitamos este planeta.
Bueno, y hasta aquí llegamos con otro episodio de Brújula Sonora Podcast. Les damos las gracias por habernos acompañado hasta este momento y para quienes nos están oyendo por primera vez, los invitamos a que recorran los anteriores episodios y nos escuchen. En 15 días vamos a tener una nueva entrega. Mientras tanto, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales @transformaglobe y nos dejen saber qué piensan de este podcast. Este episodio se realiza gracias al apoyo de European Climate Foundation, ECF. La investigación, libretos y producción de todo el episodio estuvo a cargo de Natalia Gómez, Diana Montaño, Natalia Borrero y quien les habla, Mariana Rojas. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Mantener los bosques en pie es fundamental en la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. En el siguiente episodio hablaremos de los desafíos que esto significa y qué pueden hacer los diferentes actores involucrados.